De acuerdo a, se hizo una interpolación por Kriging ordinario y se pudo determinar que los valores de 0,25 a 0,26 son los más bajos. Cuando son los valores más bajos quiere decir que existe una alta cohesión de estos suelos, permitiendo que su perturbación o su degradación sea mucho menor. Como podemos ver en los colores rojos, más adelante les mostraré, en estos colores se encuentra lo que es el bosque denso, el bosque natural, queriendo decir que ahí el suelo tiene una gran conservación. Por el otro lado, en la parte superior de la imagen, en color azul oscuro o azul claro, los suelos son más altos, tienen una probabilidad de ser más vulnerables, debido a que allí se encuentra lo que es la presión antrópica, en lo que es tejido urbano continuo, tejido urbano discontinuo y los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales. Entonces, como podemos ver, la gran microcuenca y en la parte superior derecha, allá se encuentran procesos erosivos, lo cual posee suelos un poco más degradados a estos eventos de lluvia. Entonces, continuando, tenemos también lo que es el factor LS. Este factor topográfico es un valor adimensional, lo cual quiere decir que el grado de inclinación y la longitud del tramo es directamente proporcional a la erosión. En pocas palabras, a medida que aumenta la pendiente, aumenta también los procesos erosivos. Estos valores Ellos de la muestran figura libros, 6 oscilaron entre en el 0,03 a simposio hay que mostrar 407,9. libros, él está La mostrando interpretación libros. de estos resultados orienta a que los valores bajos, que se encuentran en color verde, esto determinan las zonas donde posee mayor arrastre y menor acumulación de estos sedimentos. Y por el contrario, también tenemos zonas como los valores altos que están en color rojo, es donde poseen la menor arrastre, pero donde se depositan la mayor parte de los sedimentos. Los valores rojos es donde está el flujo del afluente o la parte de la red hídrica de la microcuenca. Esto quiere decir que entre más distancia inclinada sea el grado de pendiente, el suelo será más propenso a sufrir erosión. Y si esto se le añade el transporte de sedimentos a causa de la escorrentía bajo eventos de lluvia, como lo decía anteriormente, resultará una mayor tasa de pérdida de suelo en esta microcuenca. Continuando, aquí a continuación tenemos el Coriolan Cover, que es un insumo para hallar el factor C y el factor P. Como podemos ver en color durazno o en color crema, es la mayor parte de cobertura que se encuentra en esta microcuenca y esto compete a los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales. Tenemos en color verde el bosque denso, en Porque un se caen. color verde biche, por así decirlo, bosque fragmentado. En la parte inferior de la imagen tenemos en color azul celeste esto, lo que son las tierras El degradadas problema o es que ahí grabas y intervenidas. estás grabando lo que estás haciendo. En la parte superior tenemos en rojo que es el tejido urbano continuo, en un rosado el tejido urbano discontinuo. Tenemos un verde que es el bosque ripario, el verde claro, y tenemos en un Allá verde apareció Efraín. un poco más oscuro, Mírelo. pero lo que es la vegetación secundaria ¿No en te respondió transición. el WhatsApp? Este análisis durante los años 2015 a 2020 se puede evidenciar que para el año 2015 el 61,760% de la microcuenca pertenece a una cobertura inducida por el hombre, siendo el tejido urbano continuo, tejido urbano discontinuo y los mosaicos de cultivo, espacios y espacios naturales. Eh, por otro lado, la mayor presencia es la de los cultivos de mosaicos de cultivos con un 51,59%. Esta se mantuvo durante todos los años del 2015 al 2020, ya que solo aumentó un 0,94 hectáreas. Por otra parte, el bosque denso se puede ver una disminución y un aumento entre la vegetación escasa y el bosque fragmentado, ya que
La mayor parte de pérdida del bosque denso se debe a la fragmentación del bosque para prácticas agrícolas futuras y la erosión de la microcuenca, puesto que la zona afectada presenta pendientes mayores al Pablo. 50%. Durante estos primeros 6 años se evidenció una pérdida Gracias, ¿eh? de 15,47 hectáreas de bosque denso, de las cuales aportaron en Pues más estoy aquí en la medida presentación fueron moderadora de virtual. 6,73 hectáreas por Cuénteme a ver. erosión del suelo, que Si es yo le una cuelgo erosión es porque me natural, toca hablar a mí. y 3,19 hectáreas por aumento del bosque fragmentado, teniendo una alta vulnerabilidad, ya que las tierras intervenidas que tienen ausencia de cobertura vegetal son más frágiles a la degradación. Ya teniendo estos valores de cobertura del core inland cover, se procede a ¿Y para hallar lo cuándo? que es el factor Bueno, CIP. no, Este estoy todo el día factor ocupado. CIP fueron tomados Entonces, por Pacheco en el el viernes sí, 2014, el no factor sé. C y el factor P, que son las prácticas de Sí puedo, el conservación, viernes. fueron Sí, tomados sí, sí por puedo. Ríos en el 2018. Se puede evidenciar que Sí, con la los misma. factores de No, C y los toca la misma. factores de P, cabe resaltar que cuando estos valores se acercan a Listo. cero, representan una baja Sí, vulnerabilidad. claro, claro. Y cuando se acercan a uno, quiere Pero decir que, entonces, tiene una alta ¿cómo vulnerabilidad a organizo que el las suelo sea diapositivas? Toca erosionado por quitarle esa entonces cobertura el, o ¿cómo que se no llama? existe El en marrón verde. alguna práctica de conservación. Como Ah, podemos listo, ver, listo, listo, listo. en el bosque denso, Listo. que es un color azul Bueno, ahora, celeste, o no, bosque tranquila. ripario, en color verde, Bueno, eh, poseen unos valores cercanos a cero, queriendo decir que esa cobertura sirve como protectora sí. para No, que no, la tranquila. erosión del suelo sea menor. Y por el contrario, No, tenemos bueno, listo. valores Bueno, cercanos a bueno, chao. 1 en 0,7 y 1, como es el caso de las tierras degradadas o el bosque fragmentado o el tejido urbano continuo. Lo mismo aplica para el factor P, Lo ya que más como importante es podemos que después a ver, uno no le aquí como el factor P son prácticas de conservación, aquí hay una pequeña variación, ya Cuando que nombre el otro me voy. considera que el tejido urbano continuo, debido a que tiene procesos de cementación debido a sus calles y eso permite que la erosión sea prácticamente un poco nula. Y por el otro lado podemos ver que las prácticas de conservación, como lo es para el bosque denso y para el bosque ripario, son del 0,01 o 0,015, queriendo decir que esto promueve a que el suelo tenga buen ¿Cuánto agarre lleva este? en su capa, permitiendo así que no se degrade fácilmente. Y de acuerdo a los valores de los raster que le mostré anteriormente, Mira, esta se señora hace que una fue. suposición de Ah, no capas está ahí. raster, Pensé que lo lo había cual dejado se solo. multiplican estas capas y se obtiene, por ende, el factor A, como podemos ver, que ya es el mapa de erosión que se calculó para el 2020, que va desde muy ligera hasta crítica. Desde muy ligera tenemos que oscila entre 0 a 44,27 toneladas por hectárea año. Para la ligera va entre 44,27 a 155 toneladas hectárea año. Para moderada entre 155 a 2300, a 300, perdón. Y para la severa va de 300 a 545 y crítica mayor a 545. Cabe destacar que para la microcuenca no se registraron tasas de erosión crítica. Como podemos ver, la tasa muy ligera, que corresponde a color verde intenso, un verde oscuro, principalmente es para las zonas donde existe la vegetación de bosque denso bosque denso y la de tejido urbano continuo y discontinuo, ya que debido a que tiene una cobertura bastante resistente a los procesos erosivos, la erosión es muy ligera. Por otro lado, tenemos la erosión ligera, que esto contribuye a lo que son bosque fragmentado y bosque ripario, lo cual quiere decir que estas dos categorías de bosques son fundamentales para prevenir y mitigar los procesos erosivos que existen en la zona.
Como clasificación moderada que se encuentra en color amarillo, tenemos principalmente lo que son los mosaicos de cultivo, pastos y espacios naturales, al igual que la severa. Esto también contribuye a que esto también depende de la pendiente, y debido a que en estas zonas las pendientes son muy mayores, ayudan a que estos procesos erosivos sean mucho más severos. Como podemos ver también en la parte inferior de la imagen, que es en la parte alta de la cuenca, ya les había comentado que aquí se veían algunos procesos erosivos debido a su alta pendiente. Entonces, por eso en la imagen se puede ver unos pequeños parches de una erosión severa y crítica. Cabe destacar que la gran mayoría de esta erosión es una clasificación moderada, ya que su mayor porcentaje es de 29,64% y también muy ligera, en 33,20%, que es la que compete al bosque denso. Y con ello podemos afirmar que en gran medida los bosques ayudan a prevenir estos procesos erosivos. Y como conclusiones, tenemos Uy. que mediante la determinación de estas coberturas, se comprobó que la microcuenca tiene una gran presión antrópica No, no, a no, estos no. procesos erosivos debido a que gran medida está influenciada por procesos agrícolas Mucho y pecuarios. texto. Aquí cabe destacar que de acuerdo a las clases agrológicas, estas Esta pendientes señora son no estuvo mayores al pendiente 50, de esto. incluso alcanzan al 70%. Y de acuerdo al IDEAN, estas tierras deben ser prácticamente destinadas para la conservación. Y en tal caso de que se desarrollen estas prácticas agrícolas, se deben considerar sistemas de bioingeniería que permitan disminuir esta tasa de erosión, lo cual allí en esta microcuenca no se están viendo, no se vio ningún proceso de bioingeniería que permitan hacer esto. También tenemos que los cultivos intensivos son transitorios, son muy frecuentes allí, teniendo como la frase y la papa los más relevantes, sabiendo que estas actividades producen impactos ambientales irreversibles, debido a que esta zona se encuentra por encima también de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y esta zona pertenece a una área de páramo, que prácticamente deberían ser destinados para la protección y conservación. Por otro lado, esta microcuenca tiene un grado de erosión moderada y severa, que va aumentando debido a que principalmente a la ausencia de prácticas agrícolas y conservadoras, ya que la erosión hídrica tiene una particularidad, y es que ocasiona Este nos pérdidas de niveló. materia orgánica, provocando que la primera capa del suelo sea desprendida, Ya vamos para 20. y consecuencia de esto, teniendo que el suelo no puede almacenar lo que es el carbono orgánico, que se encuentra almacenado en estas primeras capas. Podemos observar que el 68,81% de la microcuenca posee algún grado de erosión, y buena parte de estas se ubican pendientes mayores al 50%, como se lo había dicho. Y esto, como le había dicho, no se recomiendan hacer prácticas agrícolas. Y por otro lado, en esta microcuenca, la erosión también, uno de los impactos más relevantes es que esto promueve una degradación del paisaje, ya que deja desnudo el suelo, y que en algunas zonas se identificaron erosiones surcos. Y como medida de prevención y mitigación, se propone hacer siembra de especies herbáceas como el maní forrajero en los surcos de los cultivos, ya que esto permite a que la erosión disminuya, y también crear sistemas de bioingeniería como terrazas de infiltración, con la finalidad de disminuir la velocidad de este flujo, permitiendo así disminuir los sedimentos que son arrastrados hacia los afluentes, y con ello proteger el suelo, ya que el suelo es un recurso finito y prácticamente para que no renovable, ya que 1 centímetro cúbico de suelo se demora entre 200 a 300 años en ser recuperable. Y por otro lado, se promueven también áreas protegidas de la sociedad civil, lo cual permitirá dar a conocer y hacer un llamado a las autoridades también locales y ambientales, que se debe hacer también con acompañamiento técnico continuo a esta zona, con la finalidad de prevenir y mitigar estos impactos ambientales por erosión.
y ya que en escenarios futuros no se vea comprometido el recurso suelo, ya que esta microcuenca, el recurso suelo es importante, ya que la base primordial de su economía es No, se va a agrícola y pasar. pecuaria. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro autor Giovanni Andrés Correa Rincón por la investigación. Procederemos entonces a las preguntas. Gracias, Giovanni. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con la siguiente ponencia titulada Distribución espacial de la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico en los suelos de la cuenca del río Pamplonita, dada por el ponente Efraín Francisco Visconti Moreno. Bienvenido, Efraín. Muy buenos días, muchas gracias a los organizadores de este evento por la oportunidad. Muchas gracias a todos los asistentes. En mi caso, yo necesito que por favor proyecten el video. ¿Me podría indicar, Efraín, por dónde lo compartió el video? ¿Por WhatsApp? ¿O por qué medio? Yo se los envié por la plataforma, por el correo. Gracias, ya te confirmo. Por la plataforma. Sí, señora, gracias. Efraín es el 2088. Último. 22088. ¿No está? ¿Y por qué necesita el video? Pero vaya forma de pedirlo, ¿por qué no lo pidió antes? Efraín, no lo tenemos disponible en el momento. ¿Podría enviárnoslo a usted? Es una computación que Ustedes estoy en pidieron IT. un correo, mandaron una solicitud y todos enviamos las presentaciones en PowerPoint hace como un mes en la plataforma. Ahí están todos los videos de los ponentes. Sí, correcto. A través del De las- correo que nos enviaron solicitándonos el video, ¿verdad? Yo procedí a enviarles el respectivo video, precisamente previendo que yo no me encuentro en Cúcuta. Además de eso, también luego les envié correo informándoles que ya les había enviado el video. Disculpe, Efraín, ¿usted va a realizar la presentación de diapositivas o nos va a dar el video? Nos va a presentar el video. Ya yo les hice envío del video, ¿verdad? A Sí. través del correo en la oportunidad que ustedes solicitaron el video, que ya hace algún tiempo atrás. Y luego les envié correo confirmándoles que yo haría mi presentación en video. No nos han informado, nos dijeron que este espacio era para presentación de diapositivas, no de video. Déjeme corroborar la información entonces. Un momento, por favor.
El profesor está en este momento en una salida de campo con sus estudiantes conectándose desde su celular. Sí, profesora Ivonne, pero no nos han informado. ¿Me da un momento para poder comunicarme con la persona indicada? Claro que sí, muchas gracias. ¿Dónde está Julie? Julie. O si no será con Jessica. Profe, aquí hay unos profesores revoltosos que quieren presentar el video de Efraín Francisco, y está Ivonne defendiéndolo. Entonces, ¿qué hago ahí? Video, no lo conseguimos, presentación, no hay, entonces, ¿qué hago? Él dice que sí, los dos insisten que sí, pero no lo conseguimos. Aquí no. Efraín, distribución espacial de la capacidad de almacenamiento de carbono. ¿El código? Listo. Listo, ya se lo envío. Listo, gracias. Esa profesora es cosa seria. ¿Será que le contesté muy feo? Le respondí respetuoso, ¿no? Me parece mal hecho que ese señor no haya dicho con tiempo. Y esa señora apoyándolo. Grosera. Cree que nos agarremos. Pues que se aguante. ¿Quién lo mandó a reunirse tarde? Se unió tarde. Y cabría la oportunidad entonces de reprogramar en vista de esta dificultad que se ha presentado.
¿Podría darnos un minuto? Ya la estamos buscando. Ya le confirmo. Ah, ok. Excelente, bueno, muy bien. Gracias. La profe no la ha conseguido porque, mire, está demorada. Ahora sí, parece como pronto la envío. Porque puedes que me envíe. Por ejemplo, esto tiene un número. Tiene un número. ¿Es profesor? Efraín, una pregunta. ¿Usted envió el video con algún nombre específico? Efraín, ¿me escucha? Sí, correcto. Procede de mi correo. ¿Qué nombre tiene el video, por favor? Ajá. Efraín Francisco BM arroba UFPS. Mi correo es Efraín Francisco BM. El video tiene el nombre del trabajo con el código. Lo que pasa es que no recuerdo el código que ustedes me le asignaron. Ustedes me le asignaron un código al trabajo, ¿cierto? Ahí tiene el número. Sí, señor. ¿Dónde está? Aparece uno, pero debe ser confirmando. Ese es el comentario que yo tengo acá. Ah, excelente, ya lo ubico. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Que pasemos al siguiente. Entonces, le decimos que Buenos días. Dado el inconveniente, procederemos a realizar la siguiente ponencia mientras solucionamos lo que ha sucedido con el profesor Efraín Francisco. La siguiente ponencia, titulada Cambios en la composición y configuración del paisaje en zona de vida del bosque seco tropical de los departamentos de Córdoba y Sucre en el periodo de 1985 a 2020, dada por el ponente Arnold John Argel Fernández. Bienvenido, Arnold. Muy buenos días a todos. ¿Me confirman audio, por favor? Confirmado audio. Listo, muchas gracias. Ya procedo a hacer la presentación. Gracias. ¿Me confirman la presentación, por favor? Confirmada. Por favor, modo presentación. Listo. Solamente. Pues nuevamente muy buenos días a todos. Mi nombre es Arnold Argel. El día de hoy les voy a hacer una presentación sobre el proyecto, como aparece titulado en pantalla. Arnold, qué pena. No está en modo presentación. No se ve en modo presentación, ya la puse en modo presentación. No. Permítame un segundito. Debe ser el formato, a ver cómo es esto. Ahora sí ya. Ahora sí se ve en modo presentación. Sí, señor. Ya. Ok, perfecto.
Bueno, voy a hacer entonces presentación del trabajo, como aparece titulado en la diapositiva. A modo de introducción, entonces, tenemos que pues, las actividades humanas han sido determinantes en la configuración y composición del paisaje a lo largo de los años. Eso ha sido un determinante en lo que vienen siendo, específicamente en los ecosistemas naturales, a través de un proceso continuo de ampliación de la frontera agrícola, principalmente en países en vías de desarrollo, y cuya vocación ha sido tradicionalmente agropecuaria, como es el caso de Colombia. Esto debido a la intensificación de actividades extractivas que dan paso inicialmente a la deforestación y a actividades como la minería o la explotación de combustible fósil. Estos cambios que se producen en el paisaje, pues inicialmente pueden ser naturales, producto de eventos estocásticos como deslizamientos, incendios, procesos naturales, o de fuente humana, como es el caso de la deforestación y la consolidación de actividades agropecuarias. ¿Nada que lo consigue? Ese En señor ese dijo que no lo caso, envió. esos Si no estuviera en el eventos correo. impactan sobre el paisaje, entendiéndolo como una categoría de análisis espacial, donde confluyen una serie de elementos, principalmente una matriz que suele estar transformada Él no lo y que envió. Es cuenta que si con no unos aparece, no lo parches y unos envió. corredores que Son excusas pendejas. suelen interactuar entre sí. En algunos casos se encuentran ¿Por pues, qué a también última hora me desconectados. el video? ¿Por qué no escribió por el WhatsApp cuando usted le pidió que se reportara? Y sale esta vieja. Específicamente hablando de Colombia y de la región Caribe, en el caso del bosque seco, es uno de los ecosistemas más amenazados debido precisamente a la ampliación de la frontera agrícola y a la consolidación de procesos de transformación de hace muchos años. Esto ha llevado a una pérdida de más del 90% de este bioma en el país, y a pesar de ello, es muy poco lo que se conoce todavía sobre las dinámicas ecológicas y naturales de este bioma. No se cuenta no solo con suficientes datos biológicos, sino ecológicos e incluso sociales sobre los procesos de transformación que han tenido lugar sobre este bioma, sobre este ecosistema, y por lo tanto pues ha sido complicado siempre la gestión integral del territorio, que comprende hoy en día donde anteriormente se daba el bosque seco tropical en el país. Esto es especialmente evidente en la región Caribe y sobre todo en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde pues se reconoce un paisaje formado por mosaicos de potreros y vocación agrícola y pecuaria, principalmente esta última, donde pues se han consolidado unos elementos del paisaje muy característicos, especialmente en las zonas bajas norte de estos dos departamentos, y que son producto de varios siglos de interacción del ser humano con el medio natural. En ese sentido, en el presente trabajo se pretendió analizar los cambios sobre la composición y configuración del paisaje en zona de vida del bosque seco tropical, los departamentos de Córdoba y Sucre, en el periodo 1985-2020. Para esto, pues, se definió un área de estudio que comprende los departamentos de Córdoba y Sucre, específicamente las zonas donde permanecen relictos de bosque seco tropical. El bosque seco tropical en el que se extiende o se extendía antaño por todo el Caribe, y hoy en día quedan algunos pocos remanentes no conectados entre sí, más bien discontinuos, embebidos en una matriz de uso principalmente agropecuario. En el departamento de Córdoba, estos los remanentes se concentran en las regiones costanera y Bajo Sinú, mientras que en el departamento de Sucre se concentran en las subregiones, Golfo de Morrosquillo y Montes de María, de acuerdo pues a la clasificación que se hizo de bosque por algunas fuentes como el IDEAM,
y a lo propuesto por Pisani García en 2014, donde se hizo un análisis de los remanentes de bosque seco en el país. Pues teniendo en cuenta lo anterior, el área de estudio entonces se plantea sobre los municipios que se evidencian en la imagen. Comprende básicamente la franja noroeste del litoral de los departamentos de Córdoba y Sucre. La metodología consistió en la recopilación de información de imágenes Landsat, principalmente Landsat 5, 7 y 8, disponible para descarga gratuita de la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos. A estas imágenes se sometieron a una calibración atmosférica y radiométrica, un preprocesamiento, y con ayuda del software Quantum GIS se realizó la clasificación supervisada teniendo en cuenta la leyenda nacional con inland cover hasta el nivel 3 para la cobertura de bosque, utilizando el plugin disponible también a través de la plataforma QGIS, Semi-Automatic Classification Plugin, para realizar los juegos de bandas y la clasificación supervisada de las coberturas definidas. Una vez realizada la clasificación supervisada y el procesamiento de las imágenes con las coberturas definidas, se realizó un análisis de series de tiempo y tasas de cambio, de acuerdo a la método presentada por la FAO. Luego, también se realizó un análisis de composición y configuración del paisaje utilizando el paquete Landscape Metrics del software LibR, donde se analizó en lo que se refiere a la composición, la diversidad, utilizando el índice de equidad de Shannon, y la configuración del paisaje utilizando las métricas de coeficiente de variación del área de parche, el índice de forma y el índice de área núcleo. En cuanto a la aplicación de la leyenda nacional con inland cover, se definieron 9 categorías, entre las cuales la categoría 8 y 9 correspondieron a zonas donde no se pudo hacer limpieza absoluta de las nubes y la sombra. Y para efectos de presentación al final de los mapas se unificaron en una sola categoría. Las demás comprenden a niveles de 1 y 2, siendo el bosque abierto la categoría de interés. Seguro usted que le contesté bien, ¿no? En la tabla que se evidencia se muestra pues un aproximado del número de hectáreas por cada una de las coberturas definidas en cada año de estudio. En cuanto a esto, pues logramos evidenciar que se produjo un aumento del número de hectáreas de bosque. ¿Qué es eso? Al final, los mapas resultantes evidencian un cambio en la composición y la configuración del paisaje en el área de estudio, donde se notan áreas donde hubo recuperación de bosque y otras donde, a pesar de que hubo recuperación, hubo un aumento proporcional de la fragmentación de esta cobertura particular. Las tasas de cambio muestran que efectivamente en el periodo comprendido entre 1985 y 2006 hubo una recuperación de las áreas de bosque. Esto evidentemente se concentró principalmente alrededor de zonas donde existe ampliación de la frontera agrícola y colindan con zonas naturales o seminaturales, por ejemplo, áreas protegidas, como es el caso del departamento de Sucre, a los alrededores de la serranía de Coraza, en los Montes de María, o en el departamento de Córdoba, alrededor del distrito de manejo integrado de la bahía de Zispatá, sectores aledaños. Del periodo 2006 al 2020, también se vio una recuperación del bosque alrededor del 2% con respecto al periodo anterior, y se evidencia, pues, además de ello, una mayor fragmentación. En el mapa señalado se evidencian en los sectores coloreados en fucsia, obedecen a bosque recuperado. Como se puede evidenciar en el departamento de Córdoba, hubo una mayor recuperación en este periodo de tiempo, sin embargo, obedece a relictos de bosque discontinuos, poco conectados, muy fragmentados y embebidos en una matriz de actividades agropecuarias. Esto principalmente obedece
a zonas donde hay uso de sistemas silvopastoriles o potreros que son abandonados por ciertos periodos de tiempo porque son grandes excepciones de tierra. Ahora bien, de acuerdo a las métricas de paisaje aplicadas al trabajo utilizadas, el análisis de diversidad, donde se utilizó la función corregida del índice de Shannon, utilizando el paquete Landscape Metrics, el rango de esta métrica oscila de 0 a 1, donde 1 describe pues, una distribución homogénea de las clases del paisaje de forma general. Aquí se evidencia que para los 3 periodos el resultado no varió mucho. Esto tiene que ver con que la distribución de forma general de las coberturas en toda el área de estudio es relativamente homogénea a pesar de los cambios que ocurren en la cantidad de hectáreas que es ocupada por las mismas. Esto quiere decir que existen zonas relativamente ya consolidadas, sobre todo en lo que respectan a áreas abiertas con poca vegetación o pastos que son principalmente utilizados para la ganadería extensiva, con respecto a las áreas de bosque que se concentraron principalmente en lo que hoy en día son áreas protegidas o bajo alguna categoría de protección. Esta tendencia a la homogeneidad básicamente indica fragmentación de bosque para el caso del trabajo. ¿Sí? Ya que pues, bueno, no existe una dominancia real de las clases definidas en el paisaje, sino hay una clase que domine con respecto a la otra precisamente por la distribución que tienen las coberturas en el área de estudio. No, Efraín, me lo rechaza. Ahora, en lo que respecta al coeficiente de relación del área del parche, que es una medida que permite entender si hay diferencias entre el tamaño de los parches de una misma cobertura respecto a un periodo u otro. En el caso de la cobertura de mayor interés, que es la de bosque abierto, se evidencia que no existe un aumento significativo entre esta correlación. Y a pesar de que hubo un aumento entre el periodo 1985 y 2020, la disminución de este indicador evidencia efectivamente que aunque hubo una recuperación del bosque, la fragmentación, la fragmentación del mismo afecta pues, el índice. Continúa usted. Aunque hubo variación en el tamaño de los parches del bosque, las zonas de bosque se siguen concentrando más o menos en las mismas áreas entre el periodo 1985 y 2020. Bueno, listo. A ver. El índice de forma, por otro lado, que pues me permite una medida de qué tan compactos o qué tan dispersos son los parches, específicamente de la cobertura de bosque aquí evidenciado. Me dice qué tan complejo puede ser un parche. En el caso del análisis de paisaje, la complejidad en algunos casos no sería lo ideal, porque evidencia mayores relictos poco conectados entre sí, como se evidenciaba en los mapas y en el indicador. Nos señala que para el año 2020, con respecto al 1985, es evidente que existe un cambio en cuanto a la dispersión de los parches, es decir, hay un mayor número de parches pequeños, más dispersos, a pesar de que tienden a concentrarse en la misma zona. Esto puede implicar dos cosas: aumento en la frontera, ampliación de la frontera agrícola, con recuperación de parches discontinuos, ¿sí?, o pérdida del hábitat. Para este caso, aunque se aumentaron las áreas de bosque, lo que se infiere es que hubo una recuperación parcial en zonas que suelen estar presionadas por actividades agropecuarias. Es decir, en el bosque se mantienen parches de complejidad, pero en ciertas zonas. En lo que respecta al índice de áreas núcleo, que básicamente me hace una relación entre el área núcleo, que es el área más central del parche, donde existe menos influencia del borde, y el área total del parche. Esto me ayuda a entender qué tan ecológicamente viable es un parche, de acuerdo al índice, a su tamaño. Entonces, entre mayor sea la relación entre el área núcleo y el área total del parche, en más área de este último es afectada por el efecto de borde. En este caso, como se evidencia en la tabla,
la variación entre año y año no es sustancial. Sin embargo, existe un aumento entre la leve disminución, perdón, entre el año 1985 y el último año de análisis. Manipúleme Ahora bien, todo aquí eso, señor podemos Orbe. evidenciar de forma gráfica en los mapas cómo se ve este índice, donde se evidencian que las áreas señaladas en amarillo corresponden a áreas núcleo consolidadas, es decir, con poco efecto de borde, mientras que las áreas que se colorean de verde obedecen también a parches de bosque, pero con un efecto de borde considerable. Como se puede ver, en la imagen de la izquierda, que obedece al año 1985, existen menos parches o menos relictos de bosque en la zona del departamento de Córdoba con respecto al departamento de Sucre, menos áreas núcleo. Sin embargo, para el año 2020, aunque existe mayor número de áreas núcleo con respecto a 1985, estas áreas núcleo no son necesariamente idóneas para la observación de la cobertura o para la propagación de la misma, porque pueden obedecer a áreas que pues, han sido abandonadas o que tienen un manejo diferenciado en términos agrícolas y que no aportan mucho a la conectividad, como se ocurre en los parches que se evidencian en los municipios de Chalán, Colo Soto, Viejo, que corresponden a la serranía de Coraza y que tienen unas características de conectividad importantes. A modo de conclusión, pues básicamente el proceso de transformación del paisaje evidencia una recuperación en número de hectáreas de bosque, y bien es cierto, el número de hectáreas del bosque, que pasó de representar solo el 10.5% al 15.5% del área de estudio. Sin embargo, esta recuperación pues, se dio en función de áreas abiertas o con poca vegetación y pastos dedicados principalmente a la ganadería. Esto puede indicar que los remanentes del área de estudio se Usted me la ayuda a encuentran colocar. altamente fragmentados y por lo tanto presionados por la ampliación de la frontera agrícola y la fragmentación y la pérdida de maíz en el departamento de Córdoba, donde no se evidencian grandes bloques continuos de este tipo de coberturas como se ocurre en el departamento de Sucre. Esta fragmentación, por lo tanto, limita la conectividad entre estas áreas núcleo e intensifica estos efectos de borde en los parches de bosque, perdiendo funcionalidad. Estas son algunas de las referencias utilizadas para la elaboración de este trabajo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro autor por los aportes realizados en este proceso de investigación. Procedemos entonces a las preguntas. Gracias, Arnold. Daremos continuidad entonces con el ponente Fray Francisco Visconti. En este momento procederemos a colocar el video. Una vez finalizado el video podrán realizar las respectivas preguntas. Nuestro ponente estará a su disposición. Entonces a continuación el video. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el video. Pero yo no le coloqué volumen. Recuerde que estamos cerrados de volumen. Me complace presentar el trabajo titulado Carbón Orgánico en los suelos de la cuenca del río Pamplonita, realizado por Efraín Francisco Visconti Moreno, aula, sus compañeros Marcela Peñaranda Gómez y Jesús Alberto Olivero Duarte, investigadores del grupo Ambiente y Vida de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de
Cúcuta. Es importante abordar el tema a partir de la importancia que tiene la función ecosistémica de los suelos como importante reservorio de carbono. Aproximadamente 1.580 gigatoneladas en su primer metro de profundidad, lo cual representa un importante reservorio mayor incluso. En el marco de la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco de Paula Santander, me complace presentar el trabajo titulado Distribución entre la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera, el cual se puede. En el marco de la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco de Paula Santander, me complace presentar el trabajo titulado Distribución espacial de la capacidad de almacenamiento de carbono orgánico en los suelos de la cuenca del río Pamplonita, realizado por Efraín Francisco Visconti Moreno, quien les habla, en compañía de Kelly Marcela Peñaranda Gómez y Jesús Alberto Ontiveros Duarte, investigadores del Grupo Ambiente y Vida de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la UFPS, sede Cúcuta. Es importante abordar el tema a partir de la importancia que tiene la función ecosistémica de los suelos como importante reservorio de carbono. El suelo tiene almacenado aproximadamente 1.580 gigatoneladas en su primer metro de profundidad, lo cual representa un importante reservorio mayor incluso al carbono almacenado en la atmósfera y la biomasa vegetal de cobertura juntos. Este extraordinario reservorio de carbono, sin embargo, es dinámico debido a que está sujeto a los flujos de interacción entre la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera con los suelos, el cual se puede observar claramente en el diagrama del ciclo global de carbono. Es así entonces como debemos tener presente que la materia orgánica del suelo es una importante reserva de carbono. Esta se va a presentar en los suelos tanto en forma de materia orgánica muerta, constituida por todos los residuos orgánicos, sean de origen vegetal o animal, que llegan al suelo procedentes de la actividad biológica de superficie. Pero también estará involucrada toda la materia orgánica viva presente en el suelo, es decir, la biomasa de la biota del suelo. La dinámica del carbono inicia cuando al suelo llegan estos residuos y son abordados por la biota, constituido principalmente por la mesofauna y microorganismos del suelo, la cual va a degradar a través de la descomposición y transformación en humus estos residuos orgánicos, convirtiéndolo entonces en una forma estable y persistente de la materia orgánica que puede residir en el suelo durante mucho tiempo, inclusive décadas o siglos. En esta dinámica es importante tener presente que la proporción de carbono orgánico fresco que llega al suelo en relación con el total de carbono orgánico en el suelo tiene más influencia que la misma reserva total de carbono, por cuanto el flujo de carbono que llega al suelo representa la verdadera capacidad de secuestro que tiene el suelo y asimismo va a aportar a la salud del suelo. Es fundamental entonces mantener un buen flujo de residuos orgánicos hacia el suelo. Y esto, por supuesto, depende mucho de la biomasa de cobertura presente en el suelo. Ya vamos atrasados. Eventualmente, la materia orgánica del suelo y el carbono orgánico que la conforma se puede perder, y esta se pierde principalmente a través de las emisiones de dióxido de carbono y de metano. ¿Como consecuencia de qué? De la descomposición y oxidación que realizan los mismos organismos
de la materia orgánica, pero también se puede perder en forma de carbono orgánico residente que se pierde cuando es erosionado el suelo, arrastrado por las aguas entonces hacia los drenajes y los cuerpos de agua. La actividad antrópica, es decir, la acción del ser humano sobre la naturaleza, impacta decisivamente sobre esta función ecosistémica de los suelos. LAL, desde el 2001, estima que la agricultura representa el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa que los suelos agrícolas han pasado de actuar como sumideros de carbono a convertirse en verdaderas fuentes de dióxido de carbono y metano a la atmósfera. Y esto es causado principalmente por el mal uso y manejo que se le viene dando a los suelos y al recurso biótico mismo. La cantidad de carbono orgánico almacenada en un suelo depende del equilibrio entre la cantidad de materia orgánica que entra al suelo y las pérdidas por emisiones de gases basados en carbono, que, como hemos dicho, son procedentes de la actividad microbiológica del suelo. Es importante conocer entonces cómo el carbono se puede perder o ganar a través de la erosión o deposición que ocurren en los suelos, lo cual realmente genera la redistribución del carbono del suelo tanto a escala local como a escala paisajística y regional. Y precisamente eso es parte de lo que se quiere conocer en este estudio, cómo se da la distribución de ese carbono a lo largo y ancho de la cuenca del río Pamplonita. Y eso se logró a través de la siguiente metodología. Empecemos por contextualizar la zona de estudio. El estudio se realizó en la cuenca hidrográfica del río Pamplonita, que se encuentra en el departamento de Norte de Santander, en la vertiente oriental de la cordillera andina de Colombia. Está comprendido entre las coordenadas geográficas de latitud 7 grados 18 minutos 43 segundos a 8 grados 20 minutos 44 segundos de latitud norte y longitud de 72 grados con 2 minutos 6 segundos a 72 grados 43 minutos 29 segundos de longitud oeste. Las variaciones altitudinales que encontramos en la cuenca son bien significativas, cambiando desde los 3.640 metros sobre el nivel del mar hasta 51 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. El área total que conforma la cuenca es de aproximadamente 1.345 kilómetros cuadrados y la longitud total del cauce es de aproximadamente 300,64 kilómetros. Esto abarca hasta 10 municipios del departamento norte de Santander, y en el territorio de la cuenca se tienen identificados 52 perfiles modales que constituyen las diferentes unidades cartográficas de suelos presentes en la cuenca. Precisamente con respecto al recurso suelo, que es el sujeto de estudio en este proyecto, nosotros utilizamos la información base del estudio de suelos semidetallados de la cuenca del río Pamplonita, realizado por un equipo de profesionales de la Universidad Francisco de Paula Santander en el año 2014 y dirigidos por Valenzuela y Visconti. Esta información sobre los suelos de la cuenca del río Pamplonita nos permite entender y visualizar que la cuenca cuenta con una alta variabilidad edáfica, representada por unidades cartográficas de suelos pertenecientes a los órdenes insectisol, entisol y aridisol, que, como apreciamos en las imágenes, poseen perfiles con escaso almacenamiento de carbono orgánico. Pero también en la cuenca se van a encontrar suelos de los órdenes como histosol o molisol, que son suelos con perfiles en los cuales encontramos un mayor almacenamiento de carbono orgánico. Y esto se debe precisamente al efecto preponderante que tiene el clima en el contenido de carbono orgánico del suelo, el cual en la cuenca del río Pamplonita se observa de manera muy marcada, ya que el clima tiene una acción directa sobre el almacenamiento de carbono orgánico en el suelo, entendiéndose que a menor temperatura y mayor humedad se incrementa el contenido de materia orgánica del suelo y viceversa, a mayor temperatura y menor humedad se disminuye el contenido de materia orgánica en el suelo. Y esto
observado en la cuenca debido a esa variación altitudinal que mencionamos. En las partes altas de la cuenca tenemos climas de bajas temperaturas y alta humedad, mientras que en las partes planas de la, bajas o planas de la cuenca vamos a encontrar climas cálidos o calientes con condiciones semiáridas. Así entonces, ¿cómo pasamos con esa información proveniente del estudio de suelos del río Pamplonita, pasamos al cálculo del almacenamiento de carbono orgánico del suelo mediante el uso de la fórmula que observan ustedes así, donde el carbono orgánico del suelo es estimado con el contenido de carbono orgánico expresado en porcentaje para el horizonte superficial, por la profundidad de ese horizonte, por su densidad aparente, por 1000, para que quede expresado en megagramos por hectárea de carbono orgánico almacenado. Esta ecuación es bien conocida y se viene utilizando ampliamente en los estudios de cálculo de almacenamiento de carbono orgánico del suelo. Luego, a partir de esa información, se procedió a hacer el análisis espacial del almacenamiento de carbono orgánico del suelo en la cuenca, para lo cual se empleó el sistema de información geográfico ArcMap en su versión 10.8, trabajando a una escala 1/25.000. Igualmente se hizo un análisis estadístico para construir un modelo estimador del almacenamiento de carbono orgánico en la cuenca mediante un análisis de regresión lineal múltiple, donde involucramos 13 variables, las cuales fueron longitud, latitud, altitud, la temperatura ambiental media anual, la precipitación media anual, el contenido de arena en porcentaje, el contenido de limo, el contenido de arcilla también en porcentaje, el pH, la profundidad del horizonte superior, la densidad aparente de ese horizonte superior, la pendiente del suelo y la cobertura de la tierra. A partir de estas, entonces, ¿verdad?, se pudo hacer la estimación del almacenamiento a lo largo y ancho del territorio de la cuenca. Observemos entonces los resultados y su discusión. Primero que nada, mostramos acá la tabla contentiva de los datos de cada uno de los suelos involucrados, donde efectivamente mostramos algunos de los parámetros a través de los cuales se logró hacer el cálculo del almacenamiento de carbono orgánico en cada suelo. En la gráfica que observamos a la izquierda, apreciamos la enorme variabilidad que expresan los suelos de la cuenca del río Pamplonita con respecto a su capacidad de almacenamiento de carbono orgánico. Como era de esperarse, tenemos, ¿verdad?, tanto un número importante de suelos con bajo almacenamiento de carbono, como otros con muy alto almacenamiento de carbono. Esta información sirvió para, por supuesto, ¿verdad?, hacer la estimación de ese modelo, el cual involucró 5 variables. Las 5 variables empleadas por el modelo de regresión lineal múltiple son la altitud, la arcilla, el contenido de arcilla, mejor dicho, la profundidad, la densidad aparente del horizonte superior y la cobertura de la tierra. Como vemos, el modelo de regresión lineal múltiple tuvo un R ajustado de 47,72%. El mapa obtenido a partir del empleo de ese modelo de regresión lineal múltiple y, por supuesto, el sistema de información geográfico a través de sus funciones de álgebra de mapa, nos permiten ampliar ese análisis espacial a través de esta superficie de predicción. Acá observamos efectivamente un mapa donde hay 4 colores. El rojo representa donde no hay carbono almacenado y, como vemos, está involucrando los polígonos urbanos más importantes, como son el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana de Pamplona. Luego tenemos colores naranja que corresponden a bajo almacenamiento de carbono orgánico, que representan el mayor área de la cuenca, tanto en la zona baja como en la zona media y algunas áreas de la zona alta. Luego tenemos el verde claro, que representa el contenido medio de almacenamiento, el almacenamiento medio, y el verde oscuro, que son las áreas de menor proporción en el mapa, que expresan aquellas zonas con un alto almacenamiento de carbono orgánico. Se puede decir entonces, analizando el mapa, que
hemos evidenciado que los suelos con alta reserva de carbono orgánico del suelo representan la menor área en el territorio de la cuenca y se encuentran en las partes altas de la cuenca, entre altitudes de 2.463 a 2.768 metros sobre el nivel del mar, con pendientes entre 50 a 75%, es decir, pendientes escarpadas, con temperaturas medias anuales de 12 a 17,5 grados centígrados y coberturas vegetales del tipo arbustal denso y bosques. Por otra parte, se encontró que las zonas con menor almacenamiento de carbono orgánico del suelo se distribuyen en áreas planas con pendientes menores a 7% y temperaturas cálidas o calientes mayores a los 20 grados centígrados y precipitaciones medias anuales entre 1.400 a 2.400 milímetros. No, está hablando. También se encontró que prevalecen áreas con suelos de bajo almacenamiento de carbono en el territorio de la cuenca, lo cual se interpreta está asociado con los atributos del paisaje y la actividad antrópica intensa que se encuentra en el territorio de la cuenca y que han reducido ese almacenamiento de carbono. A partir de este estudio, entonces, se logró concluir que el análisis espacial del almacenamiento de carbono orgánico en los suelos de la cuenca del río Pamplonita permite decir que un 46,15% de los suelos en la cuenca tienen reserva de carbono orgánico entre 0 y 50 megagramos por hectárea, y en menor proporción se encuentran suelos con un almacenamiento de carbono orgánico del suelo superior a los 1.000 megagramos por hectárea, lo cual consideramos son evidencias muy importantes para ser utilizados a futuro. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a nuestro autor, Efraín Francisco Visconti Moreno, por los aportes realizados al proceso de investigación. Procedemos entonces a las preguntas. Muchas gracias, Efraín. Profesor Efraín. Sí, a la orden, le oigo. Profe, una pregunta. Es que no me quedó claro. El mapa que usted mostraba resaltando algunos puntos, ¿es a partir de la predicción que hacían con la ecuación de predicción? ¿O era, pues digamos, el análisis descriptivo resaltando las zonas que más resaltaban, valga la redundancia, de acuerdo al contenido, bueno, a la variable que estaban indicando en colores? Ok, profe. Muchas gracias por su pregunta. En detalle, le puedo decir que el análisis de regresión lineal múltiple que utilizamos nos permitió obtener una ecuación que se constituye en un modelo predictor, ¿no? Donde a partir de todas las variables que se consideraron, se obtuvo ese modelo con 5 variables. Entiéndase que las variables consideradas pertenecen a cada uno de los perfiles modales que están señalados con puntos ahí. Pero el mapa de la distribución espacial del almacenamiento de carbono dentro del área de estudio se logra utilizando el modelo predictor, es decir, la ecuación que obtuvimos a partir del análisis de regresión lineal Que no múltiple. hemos equivocado. Este es vamos a decir, una metodología en la cual pues lo que hacemos es aprovechar el SIG, ¿verdad? El Sistema de Información Geográfico, para sacarle provecho a ese modelo predictor que obtuvimos. Desde luego, el sistema, el software, tiene sus herramientas a través de la cual nos permite introducirle esta ecuación y entonces el generarnos lo que consideramos un mapa de distribución espacial o un mapa de superficies predictoras, ¿verdad? Desde luego el sistema nos arroja también unos parámetros de fiabilidad asociados a esa superficie predictora. Pero en efecto, el mapa se construyó con el uso de la ecuación obtenida, del modelo de regresión obtenida.
Muchas gracias, profe. ¿Más preguntas? Gracias, Efraín. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y muchísimas gracias a los organizadores por la oportunidad brindada. Muy buenos días. Buenos días. Daremos continuidad a la siguiente ponencia titulada Alelopatía de Oxalis filiformis en la germinación de semilla de frijol, Phaseolus vulgaris, dada por el ponente Sujei Velasco Villabona. Bienvenido, Sujei. Buenos días, ya permítame compartir en un momento, por favor. Ok. Es que bienvenido, Sujei, es bienvenida. No sé, yo no sé qué es eso. ¿Me confirman audio y si está presentando las láminas, por favor? Perfecto. Regálenme un segundo. No sé qué pasó acá. Un momento. Muy buenos días para todos. Un saludo especial y agradecimiento a la Universidad Francisco de Paula Santander por la invitación a la 9ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A continuación voy a presentarles el estudio titulado Alelopatía de Oxalis filiformis en la germinación de semillas de frijol, Phaseolus vulgaris. Mi nombre es Sujei Velasco Villabona, estudiante de la maestría en Ciencias Agrarias. Como tutores la doctora en Química Amanda Lucía Chaparro García y el doctor en Desarrollo Sostenible Enrique Quevedo García, investigadores y docentes de la Universidad de Pamplona. Como introducción, las arbences o malezas son plantas herbáceas que crecen de forma espontánea e indeseada en campos de cultivo, jardines, parques y otras zonas donde la vegetación está regulada por los seres humanos. Estas arbences, permítame activar un momento el puntero, por favor. Estas arbences afectan la productividad y la calidad en los cultivos. También tienen una capacidad invasiva que genera unos impactos económicos y la disminución en la producción puede ser causada por la alelopatía. Y la alelopatía es el proceso natural en donde una planta libera sobre otra o al medio ambiente compuestos químicos o aleloquímicos, también llamados metabolitos o grupos funcionales. Vemos en la imagen una arbense, es una planta herbácea de la familia Oxalidaceae, con un hábito suavemente rastrero y un porte de hasta 15 centímetros, cuyo nombre científico es Oxalis filiformis. Esta planta arbense es encontrada en diversos cultivos, especialmente en los cultivos de frijol. Bueno, para ampliar el concepto de alelopatía, vemos esta imagen donde inciden 3 factores extrínsecos, que son los factores propios de la planta, los factores meteorológicos y los factores del suelo. Como factor propio de la planta, podemos encontrar la especie, el crecimiento, la fisiología y la Espero que mañana química. nos vaya bien. En cuanto a los factores meteorológicos, encontramos la precipitación, la radiación, el viento y la temperatura. Y los factores que inciden en la alelopatía en el suelo
tenemos los microorganismos, la materia orgánica, el agua, el suelo y el pH del suelo, en donde pues todos estos factores también de acuerdo al tipo del suelo pueden incidir en este proceso. Como factores intrínsecos o propios de la planta tenemos la transpiración, el flujo del tallo y la exudación. Debemos decir también que la alelopatía puede ser positiva y negativa o negativa, y tienen diferentes vías de liberación, como les mencionaba anteriormente, mediante la apertura estomática y la transpiración, pues puede liberar estos aleloquímicos al ambiente y a las plantas vecinas. Mediante el tallo y la raíz, por exudación también liberan estos aleloquímicos, y estas sustancias pueden ser llevadas al medio ambiente mediante la lluvia, el rocío o la niebla a otras plantas. Cuando hace esta liberación, puede liberar algunos compuestos específicos, como son unos grupos funcionales o unos compuestos fenólicos, que son como los terpenos, ácidos grasos, de cadena larga, de cadena simple, y otra serie de grupos funcionales, cuando realiza pues todo esta gama de procesos. En este estudio pues se evaluó la alelopatía negativa. Y tenemos que la alelopatía negativa puede tener varios factores que inciden, como en la producción de una planta, como la inhibición de la germinación, reduce el crecimiento, puede generar también una necrosis radicular, reduce el peso seco y disminuye la tasa de reproducción. También hay que mencionar que la alelopatía pues, positiva también es utilizada para controlar plagas y arbences, lo que mejora el rendimiento en la producción. En este estudio, en esta investigación, el objetivo general fue evaluar la alelopatía del arbence Oxale filiformis en la germinación de la semilla de frijol, Phaseolus vulgaris, y como objetivos específicos fueron comparar la germinación en semillas de frijol a 3 diferentes concentraciones del extracto acuoso de esta arbence en condiciones de laboratorio, y explorar el perfil biomolecular de los órganos teniendo en cuenta la hoja, el tallo y la raíz del arbence en material seco y extracto acuoso mediante FTIR. Como metodología, la localización de la investigación se realizó en el Laboratorio de Control de Calidad de la Universidad de Pamplona del Campus Central. El tipo de investigación fue un diseño experimental de medidas repetidas, y el diseño de investigación se fundamentó en 3 fases. La primera fase, la elaboración del material seco y los extractos acuosos. Como segunda fase, el ensayo de germinación ya en laboratorio. Esta es la primera y la segunda fase, pues en cumplimiento del primer objetivo, y el análisis FTIR como tercera fase. El desarrollo de la primera fase, pues se tomó el material vegetal, la arbence, se hizo la recolecta, luego la identificación en el herbario Catatumbo Sarare, luego fue llevada al laboratorio para ser lavadas y secadas en un cuarto oscuro por 15 días, para luego llevar a pulverización, pesaje, la adición de agua destilada, en reposo también en cuarto oscuro por 24 horas, luego se hizo la filtración para generar el extracto acuoso al 5%. Como segunda fase, pues ya se realizó el ensayo de germinación en laboratorio, en donde se tomaron 36 unidades experimentales,
cada unidad experimental con 12 semillas para un total de 432 semillas en las cuales se les adicionaba el extracto acuoso de los órganos, de la hoja, del tallo y de la raíz a 3 diferentes concentraciones como la del 1%, 2.5 y 5%, y tomando como testigo agua destilada, o sea, el 0%. Se realizó un monitoreo diario en condiciones controladas de laboratorio. La tercera fase se realizó un proceso de liofilización de los extractos acuosos para pues restarle la humedad. En este proceso se utilizaron 4 segmentos de menos 40 grados centígrados por 9 horas, asimismo a menos 30 grados con el mismo tiempo, luego menos 20 grados, también 9 horas, y para terminar a 0 grados centígrados. Luego de esto se llevó ya al espectrofotómetro, se utilizó un espectro FTIR marca Chimatsu, modelo del Prestige, equipado con perdón, con un modelo marca Peak Technology con cristal de punta de diamante. Se hicieron análisis por triplicado. Perdón. Esta es una técnica instrumental analítica de identificación y reconocimiento de estructuras químicas que se basa en el principio de absorción de la luz, donde las muestras que se toman se transforman en vibraciones y por eso generan estos espectros. Estas muestras se tomaron pues por todos los extractos acuosos, al 0, al 1, al 2.5 y al 5%. Como resultados obtenidos, pues ya en la variable de porcentaje de germinación no hubo un cambio significativo con la aplicación de los extractos acuosos. Asimismo en el tallo, en la raíz, pero sí hubo un cambio significativo en la tasa de germinación. Como vemos, encontramos los 12 tratamientos y el extracto acuoso al 5% de la hoja retardó la germinación, lo que afectó el índice de tasa de germinación. El ITG se ve pues afectado con el extracto acuoso de la aplicación de la hoja del arbense. Y vemos ya acá el resultado también del análisis del espectro. Ya unas bandas específicas en donde pues muestra unos órganos, hoja, tallo y raíz, y se observa la presencia de bandas. Aquí pueden ustedes observar las diferentes bandas, diferentes longitudes de onda y distintas regiones, lo que indica la presencia de ciertos grupos funcionales. Aquí tenemos la raíz, el tallo y la hoja. Y vemos la hoja con una diferencia significativa marcada. Ya aquí en esta gráfica vemos una tabla de frecuencias en donde podemos observar que la longitud de onda, y vemos aquí comparado con el espectro, a 3274, un estiramiento del enlace OH que identifica el grupo funcional de alcoholes. Luego vemos la vibración determinó que esta banda de 2926, un estiramiento asimétrico del SP3, lo cual puede indicar el grupo metilo, que en ese extracto acuoso se encuentra pues el grupo metilo. En el 2842 un estiramiento simétrico,
donde pues este también confirma, se puede mencionar, el grupo metilo. Luego de esto, el 1617, una tensión carbono-carbono, donde confirma que pues, se puede confirmar la presencia de alquenos o fenoles. Luego en el 1410, SP3, una tensión del SP3, pues también la confirmación de metilo. Luego en el 1307, un enlace carbono-oxígeno, que tiene la correlación o confirma la correlación con los alcoholes. Luego el 1036, carbono-oxígeno, y encontramos una banda pues que no se pudo identificar. Aquí hace referencia a lo que nos indica que de acuerdo a las revisiones bibliográficas debemos ampliar estos estudios. Como conclusiones, pues tenemos que la semilla sometida a diferentes concentraciones de extractos acuosos de los órganos del arbences filiforme, pues no se ve afectada en su porcentaje de germinación, pero sí afecta el índice de tasa de germinación, retardando la germinación de la semilla. Los grupos funcionales como alcoholes y alquenos también encontrados en los resultados pues, del espectro de la hoja de Oxalis filiforme confirman su capacidad alelopática para retardar la germinación, incidiendo que las giberelinas pues están implicadas directamente en la germinación, permitiendo romper la latencia de la semilla de frijol. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra autora Sujei Velasco por los aportes realizados a través de su investigación. Invitamos a las personas a realizar las respectivas preguntas. Gracias, Sujei. Gracias a ustedes por la invitación. Continuamos con la siguiente ponencia titulada Efecto del sustrato de siembra, manejo de la semilla con pregerminación y uso de aloe vera en la germinación de Leucaena leucepala. Dada por el ponente Rubén Darío Carreño. Bienvenido, Rubén. Buenos días, muchas gracias. Voy a darle compartir pantalla. Por favor, ¿me confirman? ¿Está la imagen? Confirmado, Rubén. Ok. Bueno, entonces, muy buenos días para todos los presentes. Quien les habla, pues Rubén Darío. La idea, la finalidad es socializar unos resultados de trabajo de grado, datos que se utilizaron para la tesis de maestría en estadística aplicada, efecto del sustrato de siembra, manejo de la semilla con pregerminación y uso de aloe vera en la germinación de Leucaena. La directora fue la PhD en estadística, Daisy Villalba Rey. Bueno, como introducción y pues planteamiento al problema de la investigación y de la experiencia que vamos a compartir, pues tenemos que en producción animal, digamos que la mayor limitante es la alimentación de los animales, o limitante en términos de costos económicos. Entonces, en ganadería, pues casi siempre se hablan de manejo de praderas y una alternativa son los bancos forrajeros. Los bancos forrajeros o bancos de proteína, pues tenemos algunas opciones, son la Leucaena leucocephala. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a establecer un banco forrajero, podemos estar manejando hasta 10.000 semillas o 10.000 plantas a una densidad de 1 por 1. Entonces, Leucaena pues tiene una producción bastante alta de semillas, pero estas semillas pues tienen, digamos, la limitante de latencia. Perdón.
Esta latencia, pues en condiciones naturales, digamos que permite que la semilla generada por el árbol no se propague y no se desarrolle en el mismo sitio, sino que contrario a ello se disperse y se traslade hacia otros lugares. Además de que garantiza que la semilla va a germinar cuando se presenten las condiciones óptimas para esto. Pero ya en condiciones tecnificadas, la latencia pues nos reduce los índices o el nivel de germinación, o sea, nos reduce la cantidad de semilla germinada y por consiguiente pues nos va a reducir la cantidad de plantas viables para el trasplante. Esto pues si lo hacemos a nivel de vivero, en la imagen pues podemos observar una foto general de cómo se desarrolló el experimento. Entonces, esta latencia la podemos superar, de acuerdo a lo que nos reporta la literatura, por diferentes métodos. Los más comunes y los más relevantes, el uso de ácido sulfúrico, que es una técnica de escarificación química, someter las semillas a calor, a diferentes temperaturas. La escarificación mecánica, algunos la podemos encontrar como manual, básicamente es cortar, valga la redundancia, manualmente cada semilla o lijarla. Estamos hablando de lija de uso común en construcción. Pues estas técnicas tienen una limitante bastante fuerte en el tema de manipulación, recurso económico, recurso humano. Y nuestro interés, que es la hidrotérmica, que es sumergir la semilla en agua, ya sea a temperatura ambiente o elevada, pues considerándose que es una de las más prácticas y que la literatura ha reportado resultados favorables. Otros dos factores incidentes en esa germinación de la semilla y en ese proceso de superar la latencia que tienen estas semillas de leucaena es el sustrato de siembra. Entonces, convencionalmente, pues utilizamos sustrato orgánico, que básicamente es estiércol de algunos animales, bovinaza, puede ser equinaza, lombrinaza, con ciertos procesos de maduración. Por lo general van mezclados con arena o con otro sustrato que nos permitan, digamos, la aireación del mismo. A nivel de laboratorio, pues se ha sembrado utilizando peat moss, papel filtro, papel húmedo, servilletas y diferentes pues, alternativas. Y la alternativa que estamos planteando en esta investigación es el espuma fenólica, también conocida como agroespuma, la típica espuma que se utiliza en las floristerías, una espuma verde, el nombre técnico espuma fenólica. Pues hay algunas investigaciones que la han utilizado en pino, en lechuga, en stevia, en hidroponía es muy común, ¿sí? No se ha reportado información, o por lo menos la búsqueda de información no nos permitió identificarla. Muchos reportes en leucaena. El otro tema es los bioestimulantes, como enraizantes o similares, pues digamos que hay literatura que nos habla de hongos, bacterias, los rizobios, las trichodermas, pues son muy comunes, comercialmente algunos productos, que los mencionamos, y el aloe vera, conocida como sábila. Entonces, el cristal de sábila, algunos autores nos reportan en semillas de algas y en semillas de habichuelas que se incrementó la cantidad de semillas germinadas. Gracias. También en estacas de morera, en este caso hablamos de cantidad de brotes. Se mejoró o se incrementó la cantidad de brotes al utilizar aloe vera. Nuevamente, pues no encontramos literatura para semillas de leucaena o similares de especies en interés en producción animal o en alimentación animal. Bueno, pues la pregunta, ¿por qué utilizar leucaena? ¿Por qué no hablar de otra forrajera? Bueno, leucaena es de alta palatabilidad, digestibilidad en términos de alimentación animal. Los niveles de proteínas son bastante considerables, buenos. Es una planta que fija nitrógeno, por lo tanto, pues nos contribuye con el tema de contenidos de materia orgánica, fertilidad del suelo. En producción animal utilizamos para cercas vivas, como sombra de los animales, como ya mencioné, recirculación de materia orgánica, recuperación de suelos degradados. En hidroponía ya se han hecho algunos estudios, producción de leucaena, digamos, de forraje verde hidropónico para alimentación animal. Este forraje lo puedo almacenar en ensilajes, en enolajes,
Y pues digamos que tiene varias particularidades pues que ameritan darle un estudio más a la leucaena. Ahora, ¿por qué la técnica hidrotérmica? Bueno, la investigación ya reporta varios resultados. Estamos hablando de que más o menos desde los años 70 ya encontramos algunas publicaciones que dice que sumergir la semilla en agua a temperatura ambiente o a temperatura elevada, caliente el agua, pues va a mejorar la germinación de la semilla. Pero también hay investigaciones que nos hablan que los resultados cambian de acuerdo a la variedad de la semilla y de acuerdo pues a las condiciones propias de cada zona, ¿no? Entonces no tenemos datos propios en Norte de Santander. En esta investigación no fue posible, digamos, identificar la variedad. La dejamos en leucaena leucocépala, pero igualmente no tenemos ese dato y se toma la decisión de aplicarlo. ¿Por qué espuma fenólica y por qué aloe vera? Básicamente tenemos resultados exitosos con otras semillas o con otras especies, pero no tenemos resultados con leucaena leucocépala. Bueno, como objetivo, pues es evaluar el efecto del sustrato de la siembra, el manejo de la pregerminación, el cristal de sábila, en la germinación. Y los objetivos específicos es evaluar mediante análisis de supervivencia la probabilidad de finalizar el proceso de germinación en un grupo testículo de semillas e igualmente la probabilidad de finalizar el proceso de germinación a partir del posible efecto de los factores que ya se han mencionado, sustrato, técnica de pregerminación hidrotérmica y el uso del cristal de aloe vera, conocido como sábila. Bueno, la metodología, pues nuestra población pues son las semillas de leucaena. En total se utilizaron 914 semillas en el experimento, 456 se sembraron en sustrato orgánico y 458 en la espuma fenólica. Esto pues nos permitió, se planteó bajo un modelo factorial, 3 factores, el sustrato, la técnica con y sin técnica de pregerminación, con y sin uso de cristal. La cantidad, el N total de 914, pues nos permitió cumplir con más de 100 semillas, digamos que la norma ISTA en agronomía, pues plantea que cuando se vayan a hacer estudios de germinación, pues precisamente deben haber más de 100 semillas. En general, pues tenemos, digamos, en el primer tratamiento estamos hablando de 117 repeticiones, por ejemplo, en el tratamiento 3 logramos evaluar 110 repeticiones. Está molestando. Y así sucesivamente. Ya. Sí, se quedó congelado. El de él. Es que allá hay mala señal. Ya les había dicho que allá había mala señal. ¿Qué hago? No, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué digo? Qué pena de Robin, ¿nos escuchan? Obviamente no, pero se fue. ¿Se fue? Disculpen los inconvenientes, trataremos de comunicarnos nuevamente con Rubén. Un momento, por favor. Ya, Rubén. ¿Sigo? Sí, por favor, continúa. Presentación. Listo, gracias. En la imagen, pues podemos observar No, la primera hoja nomófila. ¿Cómo no se tienes forma? presentación. Ah, ok, perdón. Anteriormente sí estaba, ¿sí? Sí, señor. Ah, ok, gracias. Ahí ya está saliendo. Sí. ¿Sí? Listo, gracias. Entonces la imagen lo que muestra es el criterio que tomábamos para decir si germinó o no germinó. Hablábamos de completar el proceso de germinación. Entonces cuando está formada la primera hoja nomófila, Pues está azul el cielo, y ¿no? teníamos el indicio de formarse la segunda,
con los cotiledones totalmente abiertos. En ese momento decíamos germinó y tomábamos nota de cuántos días tardó ese proceso. Listo, como resultados y discusiones. Bueno, como había planteado, el análisis es con la técnica de Kaplan y Meyer. Básicamente me evalúa la probabilidad de no germinar la semilla. Entonces, en color azul tengo, este es el primer factor, la técnica. En color azul tengo con la técnica hidrotérmica y sin la técnica. Claramente, observamos que la probabilidad de no germinar es más alta cuando no utilizo la técnica de pregerminación. Esto, pues, digamos que es coherente. En el año 2016, este autor decía que si sumerjo la semilla en agua a temperatura ambiente, vamos a encontrar un bajo nivel de germinación, pero cuando utilizábamos el ácido sulfúrico y la escarificación mecánica, pues la podíamos superar. Pero aquí estábamos utilizando agua a temperatura ambiente seguido de 80 grados centígrados durante 3 minutos. Esa fue nuestra técnica de pregerminación. Entonces, en el año 2020, Ibrahim nos dice que la germinación es más alta cuando utilizo agua hirviendo para sumergir. Entonces, ellos hablan de temperaturas de 80, 90, 100 grados centígrados en esos rangos durante 3, 5, algunos autores hasta 10 minutos. Y en el año 2012 ya habían evaluado que combinar agua a temperatura ambiente y agua a elevada temperatura pues nos mejora la germinación. En este caso podemos afirmar que la técnica de pregerminación sí está asociada a la probabilidad de germinación de la semilla. El test de Loran nos verifica que la probabilidad de no germinación es diferente en el tiempo a partir del hecho de implementar o no la técnica. El sustrato. La probabilidad de no germinar de la semilla es diferente en el tiempo a partir de cada sustrato. O sea, es diferente según el sustrato que yo utilice. Eso, bueno, lo puedo, digamos, corroborar con el test de Loran. La gráfica me observa, bueno, nos permite observar cómo se traslapan. El límite inferior en rosado, cuando se envía en espuma, se traslapa con el límite superior. Acá lo vemos en azul. Lo que quiere decir que las diferencias son mínimas, pero pues digamos que la técnica de Kaplan y Meyer pues logra evaluar de manera simultánea la probabilidad de sí o no germinar y el tiempo de germinación. Podemos afirmar que el sustrato está asociado a la probabilidad de germinar. Estos resultados, digamos que están un poco en contradicción con algunos autores. La única investigación que encontramos fue del CIPAP con esto mismo, con sustrato orgánico de espuma. Ellos decían que no habían diferencias significativas. Ellos solo analizaron el porcentaje de germinación con la técnica de Wilcoxon. Pantoja y Ferreira también decía que no habían diferencias significativas en el uso de espuma fenólica, pues al utilizarla como estrategia o como sustrato de siembra. Nosotros afirmamos que sí hay diferencias, resaltando que Kaplan y Meyer me permite analizar de manera simultánea la probabilidad de germinar y el tiempo de germinación. Lo que estas técnicas estadísticas, pues el ANOVA, el clásico ANOVA y Wilcoxon, solo analiza el porcentaje de germinación. Pero finalmente, el enraizante, en este caso, el uso de aloe vera, la gráfica claramente nos muestra que se traslapan por completo. Es decir, la probabilidad de no germinar de las semillas es igual en el tiempo a partir del uso o no del aloe vera. La probabilidad del test de Loran no lo ratifica, efectivamente no hay diferencia en esa probabilidad de germinación. Entonces el enraizante no está asociado. Usar aloe vera no está asociado a la probabilidad de germinación de leucaena. No. Algunos autores habían indicado que mejoraba la cantidad de brotes en estacas de morera. Anteriormente mencionaba el uso de habichuelas. O sea, me pidió que me vistiera. Entonces digamos que en esta semilla pues no funcionó. Bueno, finalmente acá tengo agrupados por tratamientos y pues ¿qué es lo que queremos resaltar con esta gráfica? Se agrupan o se forman dos grupos, con técnica de pregerminación y sin técnica de pregerminación. Con técnica, la probabilidad de no germinar es más baja.
sin la técnica la probabilidad de no germinar es más alta. Y resaltamos los grupos testigos, en donde pues lo siembro en sustrato orgánico o en espuma fenólica, pero no se le aplica la técnica, no se le aplica el enraizante y pues la probabilidad también es más alta. Entonces, en conclusión, la probabilidad de no germinar del grupo testigo es mayor respecto a los grupos experimentales. Es decir, implementar la técnica y el sustrato que utilice sí está asociado a la probabilidad de germinación. En este caso, usar la técnica y usar sustrato orgánico me incrementa la probabilidad de que sí germine o en términos agronómicos me incrementa la probabilidad de tener mayor cantidad de semilla germinada, por ende de plantas que van a estar aptas para el trasplante. Bueno, estas son algunas referencias. Muchísimas gracias. Quedamos atentos a preguntas. Agradecemos a nuestro doctor Rubén Darío por sus aportes a la investigación. Invitamos a la audiencia a realizar preguntas. Gracias, Rubén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Continuamos con la siguiente ponencia titulada Determinación de la influencia del método de secado en la extracción de ficobiliproteínas de grado alimentario, dado por la ponente Ariana Hasselbergel Suárez. Bienvenida, Ariana. Bueno, a todos, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, entonces voy a colocar la presentación, las diapositivas. Ay, mire, está pidiendo permiso para eso. Mayra, ¿me confirma si está ahí la presentación, por favor? Confirmado, así. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces a continuación les voy a presentar parte de mi trabajo de maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Mi nombre es Ariadna Hasselbergel Suárez. Estoy actualmente segunda cohorte de la maestría y mi trabajo está enfocado en su primer objetivo. Mi trabajo de maestría, esta ponencia hace parte del primer objetivo a desarrollar la determinación de la influencia del método de secado en la extracción de ficobiliproteínas de grado alimentario. Toca búscalo, a ver. Entonces, conocemos como potencia en nuestro país el uso de los recursos naturales y conforme a esto, el laboratorio Innovalgae, que es de innovación en microalgas y cianobacterias del programa de la Facultad de Ciencias Agrarias, se encuentra desarrollando procesos de investigación para poder estandarizar cuáles son las condiciones de trabajo que se deben tener para todo lo que afecte desde la toma de muestra, recolección, cultivo y el desarrollo de pigmentos. Los pigmentos que se obtienen de los microorganismos que trabaja el laboratorio, pues son los microorganismos de cianobacterias. En este caso se están trabajando cepas de cianobacterias termotolerantes que fueron aisladas de los termales de la región, y se hicieron algunos recorridos por todo el departamento y se tomaron diferentes muestras para poder tener este banco de cepas que ya tiene tiempo en desarrollo en el laboratorio. Bueno, ¿cuál es la importancia de las cianobacterias? Entonces, las cianobacterias son organismos fotosintéticos. Estas son productoras de una
síntesis oxigénica, son gram negativas, procariotas, tienen diferentes propiedades como la fijación de nitrógeno, tienen algunas organelos que les permiten producir una mayor cantidad de biomasa, que como son los heterocistos, y pues la ventaja que tienen a nivel biotecnológico son las condiciones de cultivo que se pueden tener, condiciones controladas que permiten poder desarrollar o producir más esta cantidad de pigmentos. Entonces las cianobacterias presentan o tienen diferentes expresiones en cuanto a estos pigmentos. Una de ellas son las ficobiliproteínas. Este tipo de colorantes son capaces de absorber la luz en unos rangos de rojo a verde o rojo a naranja, lo cual se observa más que todo para los microorganismos que están en una capa inferior donde la luz no llega de una manera directa, y por lo tanto pues están ubicados en aguas profundas, y por aquello es que presentan este tipo de coloraciones. Algunas aplicaciones de las cianobacterias son el nostoc y la espirulina, que son componentes aplicados como alimento en especies menores, y por eso tienen un mayor valor nutricional. También las cianobacterias son utilizadas, o estos pigmentos, como colorantes naturales en la producción de cosméticos o a nivel de la industria, porque tienen una alta capacidad de agentes antioxidantes. Ahí se ven en el tubo las tres coloraciones de pigmentos que ellas pueden producir. Están las ficocianinas, que son el tubo de color azul, las ficoeritrinas, que son las violetas, y las aloficocianinas, que son las verdes. Bueno, entonces el objetivo principal de mi proyecto es evaluar el objetivo general es evaluar la influencia del método de secado en la extracción de ficobiliproteínas de grado alimentario. Ustedes observan ahí un bioreactor de una cepa del laboratorio de Innovalgae, que tiene la característica diferencial de las otras cianobacterias, y es que tiene un crecimiento filamentoso de color negro. En la imagen en mar superior hay un bioreactor de 30 litros donde hay una producción a escala de laboratorio, y el que ven en la imagen blanca es un fotobioreactor de 250 mililitros. Aquí se puede observar entonces cuál es la metodología para llevar a cabo la determinación de cuál proceso de secado es el óptimo. Entonces se obtiene a partir de un cultivo en BG11, que es el medio establecido por el laboratorio, que tiene las condiciones nutricionales ideales para el crecimiento de este tipo de cianobacterias. Se lleva a un tiempo de cultivo de 15 a 20 días bajo las condiciones de aireación, radiación, luz, oscuridad descritas a un fotoperiodo de 12-12. Y terminado esto, entonces se inactivan los cultivos y ya se inicia el proceso de retirar la biomasa para llevar al diseño de secado. Aquí se logra observar en los filtros que se utilizan, son filtros de grado alimentario. Se está depositada la biomasa húmeda, tal cual como es retirada previamente de los fotobioreactores, y se utilizaron para este diseño de experimentos, que es basado en un diseño óptimo, 3 variables categóricas y 2 variables cuantitativas. Dentro de las variables categóricas está el método de secado, y el método de secado se llevó a cabo en 2 equipos diferentes. Se utilizó un deshidratador y se utilizó un horno, y las temperaturas que se utilizaron fueron todas distribuidas de entre tiempos y temperaturas mínimos, medios y máximos. Se evaluaron temperaturas de 40, 55 y 70 grados, y de 12, 18 y 24 horas en los 2 equipos que se encuentran dentro de la capacidad instalada del laboratorio.
Después de ya obtener el proceso de secado, entonces se obtiene ya la biomasa seca y mediante una proporción de una relación de 0,33 peso-volumen, se lleva esa biomasa seca con un buffer tampón para poder iniciar el proceso de extracción. Ahí se ve que se realiza un proceso de vortex, un centrifugado en refrigeración durante tiempos establecidos ya por la metodología de Bennett y Woodward. Y se lee al final la cantidad o la concentración y la pureza del pigmento que es específico de esta cepa. En este caso, la mayor cantidad de pigmento que genera es de ficoeritrinas, que es el pigmento que se encuentra en la longitud, en la línea azul que se alcanza a observar ahí. Entonces, dentro de los resultados que se obtuvieron para todo el diseño experimental, se logró obtener que la temperatura óptima para secar este tipo de biomasa es una temperatura de 40 grados centígrados por un tiempo de 12 horas. Y mediante el equipo utilizado que fue el deshidratador. En estas condiciones, la concentración de ficoeritrinas fue la mayor y la pureza de estas ficoeritrinas también acorde a lo que representa para el laboratorio el mejor proceso de secado de estos microorganismos, de la biomasa de estos microorganismos. Se logra observar ahí en la foto que está en el margen izquierdo los tubos a las diferentes concentraciones de ficoeritrina que se dieron después del proceso de secado. Ahí se ve las tonalidades que son un poco más oscuras que otras y esas son las que tienen una mayor concentración del pigmento. Entonces, como parte final de esto, ya repetidamente mediante este gráfico de superficie de respuesta se logra evidenciar nuevamente que para maximizar la extracción de las ficoeritrinas y su pureza se resolvieron las condiciones de temperatura 40 grados, tiempo 12 horas y método de secado deshidratador. Este primer objetivo permite cumplir que la optimización del proceso de secado permite obtener una mayor concentración y pureza de ficobiliproteínas, en este caso la ficoeritrina, descartando por completo el uso de biomasa húmeda, perdón. La segunda conclusión es que las condiciones de crecimiento de estas cianobacterias empleadas por el laboratorio de Novalgae son óptimas para el uso de cianobacterias termotolerantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el medio de cultivo que se ha estandarizado en condiciones previas cumple con la producción de pigmentos para la capacidad instalada que se tiene en el laboratorio. Última conclusión es que las variables de temperatura y método se consideran como términos significativos para el modelo de superficie de doble respuesta con un porcentaje del 98,30% de confiabilidad, a diferencia de la variable del tiempo de secado, que no representa diferencias en la concentración y en las purezas de las ficoeritrinas extraídas. En los resultados se logró evidenciar que la variable del tiempo no marca como tal una diferencia significativa en la concentración y en la pureza de esta ficoeritrina. O sea, dejarlo entre 12, 18 o 24 horas no representaría un cambio significativo. Por lo tanto, pues se utiliza el tiempo de menor exposición para evitar gastos de consumo dentro del proceso. Aquí se encuentran las referencias utilizadas durante el desarrollo de este primer objetivo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Agradecemos a nuestra doctora Hazel. Procedemos entonces a la sesión de preguntas.
Gracias, Hazel. Muchísimas gracias a ti, Mayra. Voy a dejar de presentar entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Damos continuidad a la siguiente ponencia, denominada Mejoramiento de la producción de biomasa y ficobileproteínas mediante el uso de luces LED utilizando Potamosifun SP. Nuestro ponente, Jefferson Eduardo Contreras Ropero. A continuación, daremos continuidad a un video. Al final del video, nuestro ponente responderá las respectivas preguntas.